Muy buenas tardes. Seguimos con el tema de solución de controversias entre particulares del derecho mercantil internacional, específicamente en el ámbito internacional. Esto como parte del curso de casos y controversias del derecho mercantil internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica. Para ello vamos a entrar a analizar lo que es el tema de la conciliación internacional. La conciliación, en términos generales, es un medio alternativo de resolución de conflictos mediante el cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaborador de un tercero. Este tercero, que debe ser una persona objetiva e imparcial, debe cumplir con una serie de requisitos que establece cada uno de los reglamentos de los centros de conciliación existentes. Asimismo, estos centros de conciliación existentes, cuando estamos en presencia de una conciliación internacional, es decir, cuando se encuentra presente el elemento de internacionalidad, de que una de las partes del conflicto se encuentra domiciliada en un estado diferente. Es así como la conciliación tiene gran relevancia en el derecho del comercio internacional porque es otra alternativa que tienen las partes para poder resolver sus diferencias. Las distintas leyes de conciliación internacional, incluido Costa Rica también, se basa en la Ley Modelo de Conciliación Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que sirve, como la palabra lo dice, como un modelo de guía para los distintos ordenamientos jurídicos para poder implementar la conciliación internacional dentro de sus procesos. Es así que la Comisión de las Naciones Unidas recomendó a todos los estados que la tomen debidamente en cuenta en atención a la conveniencia de uniformar el derecho relativo a los procedimientos de solución de controversias, que fue una tarea encomendada a la Secretaría de la Comisión, lo que dio como resultado esta elaboración de una guía para la incorporación de la ley modelo al derecho interno y de que sea utilizada como un instrumento de armonización legislativa. Es importante que en el caso de la ley modelo de conciliación internacional, no confundir la palabra conciliación con amigable composición, que se refiere específicamente al arbitraje en conciencia y que pues será abordado en otro momento, ¿verdad? Pero que es importante diferenciar. La ley modelo en el artículo 1, inciso 1, indica que la misma se aplica a la conciliación internacional y esto genera que los estados que deseen incorporar la ley modelo a su derecho interno puedan hacerlo aplicable a los procedimientos de conciliación, independientemente si estos procedimientos son nacionales o internacionales. Y que para ello, ¿verdad? Sería el tema de eliminar el concepto o la palabra internacional, porque recordemos, el elemento de internacionalidad se da cuando una de las partes se encuentra domiciliada en un estado diferente. Ahora, en el tema del artículo 2 de la ley, se reitera que su interpretación deberá hacerse o tenerse en cuenta el origen internacional como la necesidad de promover esa uniformidad. Ahora, el conciliador debe dar a las partes un trato equitativo, observando siempre la buena fe y cumpliendo con lo que establece la ley como tal, ¿verdad? Eso es importante considerarlo, ¿verdad? Como parte de las generalidades de esta ley modelo. Cuando vemos el punto 2 sobre el procedimiento, podemos encontrar que la ley modelo destaca, ¿verdad? En primer lugar, la posibilidad de que el Estado que adopte la ley igualmente adopte una disposición relativa a la prescripción
en el sentido de que iniciado el procedimiento de conciliación, deja de correr el plazo de prescripción del asunto en materia de conciliación. Esto es importante porque así las partes pueden tener esa seguridad jurídica de que el hecho de llevarlo a un proceso de este tipo no va a continuar con la prescripción del tema en sí. En segundo lugar, la obligación del conciliador de revelar en todo momento cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia, porque recordemos que es importante que este tercero que participa en este proceso totalmente mantenga la objetividad y que no esté a favor o en contra específicamente de alguna de las partes. Otro punto importante es la facultad que tienen las partes y el propio conciliador, ¿verdad? Falta de acuerdo interpartes de libremente sustanciar el procedimiento, es decir, tomar las circunstancias especiales del caso, los deseos de las partes, la conveniencia de un rápido arreglo, que en eso el conciliador tiene esa posibilidad porque así lo permite la ley modelo y su reglamento. En igual forma, la facultad del conciliador de reunirse o comunicarse con las partes conjunta o separadamente y estando facultado para revelar el contenido de la información recibida a la otra parte, salvo petición expresa confidencialidad, si alguna de las partes expresamente solicitó que esa información no sea divulgada. Otro punto importante dentro del procedimiento es la facultad del conciliador de presentar propuestas para un arreglo de controversia. Estas propuestas, en igual forma, deben ser favorables para ambas partes, es decir, es tomando en cuenta los intereses, las posiciones de ambas partes y siempre que se persiga o se busque el fin último, ¿verdad? Que sea resolver la controversia. El tema de la confidencialidad del procedimiento como una regla general, a menos que las partes convengan otra cosa. Su divulgación está prescrita por ley o sea necesaria para dar cumplimiento o ejecución del acuerdo a las partes. Eso igualmente se establece en todos los procedimientos, sea conciliación o arbitraje. Y otro punto es la posibilidad de que el Estado promulgante incorpore la forma en que el acuerdo vinculatorio al que lleguen las partes sea susceptible de ejecución. Recordemos que al existir una conciliación internacional se puede estar llevando a cabo este procedimiento en otro país o en una jurisdicción diferente al domicilio de una de las partes. Por lo tanto, el tema de la ejecutoriedad y el hecho de que se pueda ejecutar ese acuerdo, ¿verdad? Es importante. Y dentro del mismo procedimiento, es importante destacar que el procedimiento de conciliación da comienzo al día que las partes acuerden iniciar. Quien después de hacer la invitación a entablar el procedimiento no recibe una aceptación en un plazo de 30 días a partir de su envío u otro plazo fijado por ella, puede considerar como rechazada su oferta de conciliación. Esto es importante porque no hay una obligatoriedad de las partes en tener que aceptar la conciliación, a diferencia del arbitraje cuando existe una cláusula compromisoria para este tipo de solución de controversia. El conciliador es uno solo, a menos que las partes acuerden que pueden ser dos o más, y las propias partes se pueden poner de acuerdo para designar al o a los conciliadores en ese caso. Importante que las personas que se recomienden sean personas idóneas, que el nombramiento conciliador sea efectuado directamente por dicha institución o persona, dependiendo como así lo establezca. Un tercer tema importante sobre la conciliación es la admisibilidad de las pruebas en otros procedimientos. Esto es permitido, ¿verdad? De acuerdo a la misma ley, en que ninguna prueba, ¿verdad?, dejará de serlo por el hecho de que la misma hubiera sido utilizada en un proceso conciliatorio. Esto es importante porque las partes, si bien es cierto, no están obligadas a presentar pruebas, sí se pueden admitir y esto no significa que no las puedan utilizar en otro procedimiento posterior que sería
un arbitraje en caso de una cláusula compromisoria o en caso de que se eleve ante los tribunales dependiendo del contrato que así sea firmado por las partes. Esas pruebas, en caso de que se admitan, son en principio confidenciales y no pueden ser reveladas a otros órganos que dirimen procedimientos heterocompuestos. Es decir, los procedimientos que se establecen en el artículo 10.1, que hace un listado al respecto, de lo cual nuevamente es importante recalcar que cualquier persona que participe en un proceso conciliatorio quedan obligadas a no hacer valer ni presentar pruebas ni rendir testimonios en un procedimiento arbitral, judicial o de índole similar. Porque lo que se busca, ¿verdad?, es darle esa posición o esa posibilidad a la conciliación y también no entorpecer un proceso futuro. Recordemos que en la práctica, la conciliación internacional en algunos momentos es no bien vista por las partes porque consideran que pueden revelar información importante o estrategia legal importante ante un futuro proceso de arbitraje. Entonces, las partes van muy cuidadosas a este procedimiento, sin embargo, eso no significa que también se puedan lograr acuerdos conciliatorios y que permita la finalización de una controversia. El punto 4, terminación y posible transacción, se refiere a que la ley dispone que el procedimiento de conciliación termina al concretarse un arreglo satisfactorio, transacción, o cuando cualquiera de las partes o el conciliador hacen una declaración en el sentido de que se agotaron infructuosamente los esfuerzos para lograr el avenimiento. Es decir, que al otorgar a todas ellas tal derecho de terminación, endosa la postura de considerar a la conciliación como un acto volitivo consensual. Es decir, las partes por su voluntad son las que acuerdan si desean o no llegar a esta transacción o arreglo satisfactorio. Y esto se ejemplifica desde su inicio y durante el procedimiento, hasta antes de la firma y aceptación del acuerdo. En igual forma, un quinto punto importante es el recurso a procedimientos arbitrales o judiciales. En el caso de que las partes llegaran a celebrar un compromiso expreso para no entablar en un determinado plazo o mientras no se produzca cierto hecho, ¿verdad?, eso lo determinarán las partes, procedimientos arbitrales o judiciales con relación a una controversia presente o futura. En ese sentido, la ley modelo prevé que el Tribunal Arbitral o de Justicia está obligado a respetar dicho compromiso, salvo que, en la medida necesaria para la salvaguardia de los derechos que a juicio de las partes les corresponden. Es decir, el inicio del procedimiento arbitral o judicial no constituirá renuncia a la conciliación ni a su terminación, que esto también es importante porque puede suceder el caso en que las empresas sí lleguen a un acuerdo conciliatorio sobre un tema, pero que tal vez persista otro tema que genere controversia o diferencia. Sin embargo, eso no significa que en el punto en que sí lograron ese acuerdo quede inválido. Otro tema, el punto sexto, el conciliador como árbitro. La ley modelo en ese sentido no ve con buenos ojos el caso del conciliador que posteriormente actúa como árbitro, porque recordemos que el conciliador sí tuvo acceso a información sensible de cada una de las partes, que cada una de las partes estuvo en su potestad de decidir si la compartía o no, y esto puede generar, salvo acuerdo contrario entre las partes, recordemos que al final las partes son las que deciden, pero salvo esa excepción, se puede considerar que el conciliador no podrá actuar como árbitro en una controversia porque pueden surgir situaciones en las cuales su independencia se pueda ver afectada. El último punto, el séptimo punto del acuerdo de transacción, es cuando efectivamente las partes llegan a un acuerdo de transacción
Dicho acuerdo será vinculante y ejecutable. Esto de conformidad al artículo 14 de la ley modelo